Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y del Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caraballo Gracia. Yo soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de la universidad y médico en los servicios de prueba de esfuerzo y rehabilitación cardíaca del Hospital Alma Mater de Antioquia, en la sede Prado. De hace mucho tiempo, antes de la pandemia, nosotros hacíamos estas charlas presencialmente. Y una de las cosas que hizo cambiar esta modalidad fue la propia pandemia, que nos obligó a desarrollar otras tecnologías, como fueron las teleconferencias, y esto ha permitido que sean mucho más las personas que se han beneficiado con estas actividades que las personas cuando hacíamos estas charlas presenciales. Esta es una actividad que venimos haciendo hace muchos años y siempre la desarrollamos el tercer jueves de cada mes a las 6 de la tarde. Damos un espacio de 2 horas, cosa que si es necesario extender, bien, pero usualmente las charlas demoran 50 minutos, 1 hora, de acuerdo al expositor, y dar un tiempo para las preguntas. Nosotros particularmente esta charla también las grabamos en una página en YouTube. Hay una página que se denomina Teleeducación, Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y ahí uno puede seleccionar una lista donde dice reproducción y buscar la carpeta denominada rehabilitación cardíaca, en donde usted puede ver o descargar todas las charlas que hemos ido dictando desde que empezamos estas actividades. Nosotros el día de hoy hemos tenido la suerte de invitar aquí al doctor Ubier Gómez, distinguido profesor de toxicología de la universidad, aun cuando ya él se ha jubilado, para la Universidad de Antioquia sigue siendo nuestro profesor de toxicología, sigue siendo un líder en esa área directamente, porque estamos viendo una serie de personas que están llegando a nuestros servicios de rehabilitación cardíaca, personas de todas las edades, incluyendo jóvenes, con muchos problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, arritmias. Yo le comentaba al doctor Hubiera hace un ratico que hasta un joven dio con una trombosis en una arteria de las piernas y tuvieron que amputarle la pierna a una persona de 32 años, muy joven, con uso de sustancias de estas nuevas. Entonces, por esa razón, decidimos invitar al doctor Ubier Gómez para que nos ilustre qué está pasando, qué tienen estas sustancias nuevas que mucha gente piensa que no están haciendo ningún daño. Por ejemplo, el vapeo, muchas personas piensan que no están haciendo ningún daño. Entonces, es preferible buscar un experto en esto que nos aclare la duda, y para eso hemos invitado al doctor Ubier. Y de antemano le digo, doctor Ubier, muchas gracias por este regalo que usted le hace a la comunidad. Lo hace de una manera muy gentil, como todas las actividades que lo hemos invitado anteriormente. Nunca se ha negado estas actividades educativas para la comunidad y le agradecemos de antemano este regalo. No siendo más, podemos dar inicio, doctor Ubier. Doctor Caraballo, mil gracias por la invitación. Es para mí todo un gusto poder estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y quiero que me retroalimenten si están viendo en este momento la proyección de nuevas sustancias psicoactivas y su repercusión en salud. Sí, señor, está muy bien la presentación. Muy bien, reitero mi agradecimiento al programa de rehabilitación cardíaca y comencemos con hablar de un tema que a todos nos atañe, porque periódicamente las sustancias psicoactivas cambian y debemos actualizarnos para poder entender a qué riesgos está sometida nuestra población, porque desafortunadamente en consulta muchas veces omitimos la pregunta directa acerca del uso de sustancias psicoactivas y a veces cuando el paciente nos retroalimenta, nos nombra diferentes tipos de sustancias con las cuales no estamos familiarizados y eventualmente podemos desconocer los riesgos. Empecemos por recordar que una sustancia psicoactiva es cualquier sustancia de origen ya sea natural o sintético, lícita o ilícita, que se introduce en el organismo sin una prescripción médica para alterar la percepción, la conciencia o cualquier otro estado psicológico. Por lo tanto, en este tipo de definición caben sustancias que han sido socialmente aceptadas y que han venido transformándose paulatinamente en la medida en que disminuye el consumo, como ha sucedido con el cigarrillo, que ha venido siendo reemplazado lentamente por el vapeador, sustancia a la que haré referencia en breve y que constituye un riesgo cardiovascular mucho más grave que el mismo cigarrillo y frente al cual no ha habido una suficiente sensibilización del gremio médico para poderlo intervenir adecuadamente. Toda esta serie de sustancias psicoactivas tiene una serie de cambios de aparición y de desaparición,
porque cada día se sintetizan sustancias similares a las que ya tenemos o que pueden tener estructuras significativamente diferentes, pero afinidad por los mismos receptores, como sucede con ciertos cannabinoides. Se empieza a comercializar esa sustancia que es ilícita y el consumo va siendo reseñado, documentado y socializado generalmente a través de la web hasta que se populariza. Cuando se empiezan a detectar los cambios, complicaciones, muertes y otra serie de eventos adversos, se actualiza, se sensibiliza, se involucra en la lista, se prohíbe, pero van adelante sintetizando una nueva sustancia psicoactiva y por eso es que se produce una serie de factores que van llevando a que nuestros pacientes vayan desarrollando la adicción a partir de una curiosidad generada por los medios que en este momento no tienen una suficiente capacidad de obstaculizar, de minimizar la difusión de ese consumo de sustancias. Y recordemos que pocas veces vemos cuando nos enfrentamos a los pacientes el diagnóstico de trastorno de consumo de sustancias psicoactivas que está asignado al Código Internacional de las Enfermedades F-19 y que tan solo cumplir dos criterios de los siguientes en el año previo, ya podemos nosotros hacer ese tipo de diagnóstico para sensibilizar a los siguientes profesionales de salud que van a ver ese paciente en relación con la necesidad de ofrecer orientación, educación y motivación en la abstinencia debido a este uso de sustancias. Así que cuando lo utilizan de una manera peligrosa, o cuando se presenta un síndrome de abstinencia, ya sea físico y psicológico, como sucede con los depresores, o exclusivamente físico, como sucede con los estimulantes, es importante documentarlo. Cuando los pacientes sacrifican más otras actividades en aras del consumo, cuando han hecho intentos repetidos para disminuirlo, suspenderlo y no han podido, cuando incumplen con sus funciones, con sus responsabilidades, cuando ven que necesitan aumentar paulatinamente la dosis de las sustancias para obtener aquel tipo de efecto que al comienzo experimentaron, cuando se les generan problemas relacionales académicos, laborales o familiares, cuando desencadenan complicaciones físicas o bien sea psiquiátricas como ansiedad o depresión relacionados con el consumo, o cuando emplean más tiempo del que han calculado relacionado con estas actividades de consumo, recordemos que tan solo dos ya establecen, por lo tanto, ese código F-19, que es el trastorno de consumo de sustancias. Pero, ¿qué tienen en común? ¿Por qué resultan tan perjudiciales y deleterias si lo miramos desde un punto de vista orgánico? Y es que todas las sustancias psicoactivas van a generar un fenómeno de oxidación en el organismo. Recordemos que una sustancia antioxidante es la sustancia que es capaz de donar electrones y que una sustancia oxidante es aquella que roba electrones y desestabiliza el organismo. Y todas las sustancias psicoactivas tienen esa capacidad de generar oxidación, de robar electrones, de producir cambios a nivel molecular, llevando a una disfunción, por ende, de las estructuras que forman las células, los tejidos y, por supuesto, los órganos. Así que encontramos en la gran mayoría de las personas una disminución de su capacidad antioxidante agravada por otro tipo de fenómenos como es el consumo de alimentos refinados, de exceso de azúcares, de exceso de harinas, de un exceso de grasas, de disminución de la actividad física, del aumento de la grasa corporal que contribuye a favorecer un estado oxidativo crónico. Ese estado oxidativo representado por los aniones superóxidos desencadena, activa la cascada de proteínquinasas y factores de transcripción que se van a traducir en alteraciones en el cerebro a nivel cardiovascular, gastrointestinal, pulmonar y afectación del sistema inmune, llevando por ende una serie de complicaciones muy importantes en salud. Así que podemos asumir que bien sea marihuana o las nuevas sustancias de abuso, la cocaína como sustancia tradicional, los opiáceos, entre otras, y de manera general agrupamos todas ellas, tienen como común denominador el estar produciendo aniones superóxido, el estar llevando al desacoplamiento de la generación de óxido nítrico, el llevando paralelamente una mitocondriopatía, la disminución de la capacidad antioxidante normal del organismo, la caída de la superóxido dismutasa, la catalasa, el glutatión, para neutralizar las
sustancias que están llevando a las lesiones. Así que esa exposición a drogas genera ese daño oxidativo generalizado que se traduce en una toxicidad sistémica y por ende es muy importante considerar que la capacidad antioxidante total de todas las personas con adicciones disminuye independientemente si se trata de marihuana, de alcohol, de cigarrillo o de las nuevas sustancias psicoactivas. Cuando miramos un histórico de cómo se ha venido desempeñando las sustancias psicoactivas a nivel mundial, encontramos que el 4,1% de la población mundial son consumidores de sustancias psicoactivas y que existe un tráfico local en que están capturando desde épocas muy tempranas a los escolares mediante el regalo de sustancias a las salidas de las escuelas y tenemos casos de comienzo promedio de utilización del cigarrillo desde los 12 años y de marihuana desde los 14 años que confiesan haber empleado 1 de cada 10 estudiantes que se encuentran en la secundaria. A esto le debemos sumar lo que sucede en las fiestas electrónicas que está seguido de la utilización de una serie de sustancias características que corresponden a anfetaminas y otras que veremos en breve y en Colombia se han detectado en los últimos 10 años por lo menos 41 nuevas sustancias psicoactivas de las 950 que se están comercializando en el mundo. Así que es un problema que tiende a aumentar en vez de disminuir y frente al cual debemos educar tempranamente y difundir entre nuestros estudiantes de medicina la necesidad de abordar esta problemática indagándola específicamente. Cuando miramos en Colombia, desde el 2008 empezamos con la utilización de la ketamina. Y si bien la ketamina tiene una gran utilidad en un contexto médico, porque no solamente sirve para esos procesos de intervenciones cortas que involucran algún tipo de cirugía o intervención, también tiene efectos importantes antidepresivos cuando bajo mano de expertos se suministran infusiones de ketamina durante 4 o 5 horas resultando en cambios significativos en el estado de ánimo, por ejemplo, la desaparición de la ideación suicida 6 horas después de haber tenido una infusión. Pero desafortunadamente empezaron a utilizar baños María para evaporar la ketamina, cristalizarla, formar una especie de polvo que inhalado produce un cuadro alucinatorio importante, llevando también a que la utilización frecuente, con un promedio de 1 o 2 veces por semana, genere complicaciones significativas porque una de las orgánicas más comunes es la producción de cistitis de difíciles manejo. Y tengo pacientes, por ejemplo, que ante la incapacidad de controlar el consumo de la ketamina, se ven en la obligación de utilizar pañales por una cistitis intersticial grave con eventuales cuadros de hematuria que es incapacitante, pero que desafortunadamente no logran una abstinencia significativa para favorecer la recuperación. Posteriormente, en el 2011, empezaron la utilización de los inhalantes, el tricloretano, el tricloretileno presentes en los pegantes populares, que llevó a la generación de arritmias, convulsiones y no en pocos casos muertes cuando los pacientes regaban este tipo de pegantes dentro de una bolsa, se introducían y cerraban la bolsa para aspirar más rápidamente y experimentar esas sensaciones que estaban acompañadas de alucinaciones de la pérdida de la capacidad de regulación de la respiración y de la generación de conductas que eran supremamente peligrosas y lesivas. Posteriormente vino el advenimiento del N-BOME, que veremos a qué corresponde. En el 2016, las parientes de las anfetaminas. En el 2018, otra serie de sustancias como la escalina, la pentilona. Y más recientemente empezamos a tener sustancias como excedrona, clorometilcatinonas y los derivados del CAT, que han venido evolucionando paulatinamente y de las cuales el tusi-biococaína rosada, emparentada directamente con las anfetaminas, constituye una de las más comúnmente empleadas. Así que ese grupo de sustancias psicoactivas tiene una gran cantidad de estimulantes, de ahí la utilización de las catinonas y de las anfetaminas, el 36% se calcula, una serie de cannabinoides sintéticos, el 32%, porque ya se producen modificaciones en relación con la estructura básica del delta 9 tetrahidrocannabinol para que las personas lo puedan consumir
simulando los vapeadores de nicotina y hay una difusión muy significativa de esta serie de sustancias que producen toda la sintomatología inherente al consumo de la cocaína, producen la risa fácil, el aumento del apetito, la tranquilidad, la sensación de placer, de diversión, etcétera. Pero cuando uno solicita determinación de cannabinoides en orina ocasional, aparecen negativos porque no corresponden estructuralmente a el delta 9 tetrahidrocannabinol y sus derivados, sino a sustancias análogas con afinidad por los receptores cannabinoides y capacidad de estimularlos. Hay una serie de alucinógenos muy importantes, un 4% de consumo de opioides, de otras sustancias disociativas, el 3% como la ketamina, de hipnóticos sedantes, entre ellos el alprazolam y el clonazepam, y otras sustancias cuya estructura química no ha sido adecuadamente clasificada a la luz de hoy. Y cuando miramos Antioquia, observemos, por ejemplo, la incautación del éxtasis, cómo puntuamos en el país entre los principales departamentos, en que en la medida en que evoluciona el tiempo, hemos venido ocupando un primerísimo lugar con la utilización de, por ejemplo, la cocaína rosada, el TUCB, por encima de otros departamentos en Colombia, lo que realza la necesidad de que nos familiaricemos con lo que está sucediendo actualmente entre nuestros jóvenes. Y en un estudio que hicimos para caracterizar qué era lo que contenían las nuevas sustancias psicoactivas en Medellín, encontramos que algunas de ellas, como el tucidí, la cocaína rosada, o la denominada coco, que contenía cocaína mezclada con opioides como la meperidina y una serie de resinas, contenían fentanilo y que por lo tanto estamos viendo que no es un fenómeno exclusivo o prevalente en Norteamérica, sino que está afectando a otros países en el contexto de la adición del denominado, entre comillas, cortar una sustancia con otra serie de compuestos. Y como el éxtasis no correspondía a la metilindioximetanfetamina, sí podía tener anfetaminas, pero venía con cafeína, proxifilina, benzaldehído, cloretilteofilina y otra serie de sustancias, al igual que otra anfetamina del cristal, y que la marihuana, como será el wax, contenía una serie de cannabinoles, pero tenía cianoconidina, polímeros, y de ahí entonces que lo que corresponde como designación a una sustancia no necesariamente habla de pureza, habla de contaminación, de agregarle otra serie de sustancias que no hacían inicialmente parte de la fórmula y por eso convierten en un verdadero reto el saber qué está consumiendo una persona por la gran cantidad de contaminantes que en el presente se utilizan en las sustancias. Dentro de los alucinógenos, lo que pensábamos que correspondía a LSD, en la actualidad es más el 25N-POME que desarrollaré en breve. Es necesario también que empecemos a contar con apoyos, ayudas diagnósticas como es la toxicología in sílico para las nuevas sustancias psicoactivas, que son herramientas computacionales que, con base en la estructura, predicen la toxicidad de las sustancias químicas y llevan a la posibilidad de reducir pruebas en animales, acelerar el desarrollo de antídotos o de intervenciones. Y esto lo hacen modelando relaciones de la estructura farmacodinámicamente con su actividad en lo que se denomina el QSAR, el Quantitative Structure Activity Relationship, y la simulación de los procesos farmacocinéticos biológicos, analizando el impacto en redes metabólicas que finalmente permite un aprendizaje automático mediante la inteligencia artificial y la predicción de complicaciones. Por eso, cuando tenemos a personas que están consumiendo sustancias psicoactivas, algo muy importante es que es un factor de riesgo cardiovascular claramente establecido que se agrava con el uso concomitante de sustancias psicoactivas socialmente aprobadas como el licor y la nicotina a través del cigarrillo y el vapeador, pero desafortunadamente es poco diagnosticado y controlado el trastorno de consumo de drogas y sustancias psicoactivas. Es también muy común que existan comorbilidades psiquiátricas en estos pacientes consumidores, como por ejemplo la ansiedad, la depresión y otra serie de comorbilidades médicas donde la hipertensión, la obesidad y la diabetes ocupan primerísimos lugares. Así que deben formar parte también de las preguntas de la evaluación de nuestros pacientes, porque independientemente de su estudio o estrato social, son vulnerables al consumo de sustancias psicoactivas y hay una alta incidencia de suicidio entre la población con farmacodependencia y utilización específicamente de sustancias como cocaína, cannabis, heroína o alcohol
o las anfetaminas de reciente introducción que aumentan, triplican el riesgo de conductas suicidas. Y es muy importante que miremos la epidemia que estamos afrontando en la actualidad por el uso del vapeador y de los cigarrillos electrónicos, porque se está vapeando no únicamente los componentes que tiene el cigarrillo, específicamente la nicotina purificada, pero que ha sido modificada para que no produzca el olor característico que detectamos en el fumador. Ya no tiene un olor y se enmascara adicionalmente con sustancias que tienen un olor adecuado, pero que siguen siendo contaminantes para las personas que comparten con aquel que está vapeando y que por no detectar olfatoriamente la presencia de un derivado nicotínico en el ambiente, pasa desapercibido y sucede como ha sucedido con el cigarrillo. Cuando uno está en contacto, hablando, compartiendo en un ambiente con alguien que está vapeando, el que está inhalando está recibiendo el humo del vapeador, pero hay una serie de filtros que disminuyen, que no es lo mismo que se exhala al ambiente y que comparte por ende en el entorno una contaminación y el mismo fenómeno de derivados tóxicos de segunda mano del vapeador. Y de la misma manera como anteriormente alguien decía, me voy a retirar a fumar, deberíamos asumir la misma conducta con ellos cuando están utilizando un vapeador y no permitir que en el entorno en que están otros pacientes se esté vapeando porque está contaminando sin que las personas lo sepan, lo perciban olfativamente de ese tipo de sustancias. Así que es necesario que sensibilicemos a que en las casas no se utilice vapeador, sobre todo cuando hay adultos mayores, porque los estamos sometiendo con un factor de riesgo cardiovascular adicional a un proceso inflamatorio. Y que en nuestra oficina o lugar de trabajo tampoco haya utilización de vapeadores, porque si fueran seguros no se permitiría, por ejemplo, durante los vuelos que se realizan cotidianamente. Así que acarrean problemas de salud, enfermedades respiratorias, inflamación crónica de bajo grado y complicaciones cardiovasculares. El estudio de la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas ya documentó 245 casos de enfermedades relacionadas con el vapeo, que no es poca cosa, y específicamente el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores con nicotina en Colombia fue del 5%, convirtiéndose en una de las sustancias de más alta prevalencia, lo que se traduce que hay 1,1 millones de personas que los han venido utilizando en algún momento, que los emplean por curiosidad y que afecta el corazón de una manera significativa, duplicando el riesgo de que esa persona tenga un infarto al miocardio. Y ya desde el 2018 se habían hecho advertencias muy serias antes de que hubiera esta difusión del cigarrillo electrónico y la proporción de propilenglicol con glicerina vegetal en los cigarrillos forman especies reactivas de oxígeno en relación con el fenómeno oxidativo que veíamos, que implica la aparición de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, alteraciones sensitivas y desórdenes psiquiátricos. Adicionalmente, hay un órgano blanco de entrada de impacto de choque, como es en las células epiteliales bronquiales, con alteración de la función de barrera y con disminución de la capacidad de defensa, lo cual predispone a infecciones, a daño pulmonar, con el tiempo la enfermedad pulmonar obstructiva y al agravamiento de la EPOC, con todas las consecuencias que de allí se derivan. También la exposición en la adolescencia, donde se produce ese fenómeno de remodelación cerebral, de poda neuronal, lleva a que haya una vulnerabilidad que afecta al desarrollo del cerebro, lo cual se traduce en la aparición en edades tempranas de la vida de cuadros de ansiedad, de cuadros de depresión y de trastornos cognitivos, aumentando significativamente los problemas de índole cardiovascular y llevando a citotoxicidad por favorecer la liberación de citoquinas inflamatorias, alterar las morfologías, predisponer al cáncer y desarrollar el estrés oxidativo. Todo esto nos sugiere entonces que muchos de los casos que estamos teniendo ahora de complicaciones y de manifestaciones de enfermedades que explican la mortalidad en Colombia están siendo relacionadas con el vapeador y estamos teniendo una nueva generación con las mismas complicaciones que generaba el cigarrillo. Es decir, va a haber un aumento del infarto al miocardio, del cáncer, del EPOC, de la neumonía y de los fenómenos trombóticos generalizados. Si hablamos del vapeador,
es muy importante que tengamos presente que no solo el vapeador, cualquier sustancia psicoactiva es un poderoso oxidante y que cuando nosotros hablamos de la posibilidad de un código único para los problemas en salud, podemos solicitar a través de los CUPS con el 90-30-60 la medición de antioxidantes totales en las personas que vengan con consumo de licor, de cigarrillo, de vapeador o de sustancias psicoactivas, porque encontraremos de una manera muy significativa una disminución de la capacidad antioxidante total que coloca en factor de riesgo a esa persona para complicaciones, entre otras de índole cardiovascular. Sabiendo que la nicotina presente en los vapeadores se metaboliza por la citocromo 2 a 6 principalmente, se forma un metabolito oxidado que es la cotinina. Y la cotinina tiene una vida media mucho más prolongada que la nicotina, permanece durante varias semanas en el organismo e induce cambios inflamatorios que se asocian con el cáncer. Si yo deseo saber si un paciente está vapeando o si está fumando cigarrillo, puedo solicitar cotinina en orina ocasional y de esa manera confirmar que se encuentra activamente empleando vapeadores o cigarrillo. Y si bien una de las alternativas y estrategias para el tratamiento de los pacientes es suministrarle la terapia de reemplazo nicotínico, como lo constituyen los chicles, hay una acumulación a partir de esa nicotina que se absorbe por vía oral presente en los chicles de nicotina para que se produzcan niveles altos de cotinina y una mayor exposición al metabolito tóxico. Por eso es importante empezar a considerar mejorar la capacidad antioxidante de nuestros jóvenes, de nuestros pacientes, de aquellos que ya tienen enfermedades inflamatorias crónicas no transmisibles, mediante la utilización, por ejemplo, de ácido ascórbico. Debemos recomendarle a nuestros jóvenes el consumir 500 miligramos 3 veces al día de ácido ascórbico, porque la vida media de la vitamina C es tan solo de 6 horas. Así que una sola dosis al día no es suficiente para mejorar nuestra capacidad antioxidante y la nicotina tiene frente a la exposición al ácido ascórbico la posibilidad de disminuir su toxicidad. Sabemos que el ácido ascórbico mejora la función pulmonar, mejora la función endotelial, disminuye el riesgo en la producción del cáncer y mejora también, contribuye en el perfil lipídico al evitar la oxidación de las LDL. Así que una medida que estamos en mora de implementar es empezar a ofrecerle a los consumidores de nicotina, independientemente de la fuente, la vitamina C 500 miligramos 3 veces al día. Pero la vitamina C dona un electrón como su antioxidante y se convierte en ascorbato. Dona un segundo electrón y se convierte en dihidroascorbato y se quedó oxidado. Cuando hay presencia de vitamina E en el organismo, el dihidroascorbato se reconvierte a ácido ascórbico y cumple nuevamente con el ciclo de antioxidación. Por lo tanto, podemos prolongar los beneficios de la vitamina C si además de 500 miligramos en tabletas o chupándolas cada 8 horas, se le suministran 400 unidades internacionales diarias de vitamina E para que de manera sinérgica se mejore la capacidad antioxidante del paciente. Y la vitamina C tiene un beneficio adicional. La cotinina, que es la forma oxidada de la nicotina, vuelve a ser reducida hacia nicotina, favoreciendo entonces que al mantenerse unos niveles estables de nicotina, se logre reducir el número de caladas, de fumadas del vapeador o de consumo de cigarrillos. Y esto habla de una estrategia terapéutica que podemos implementar. Igualmente, hay algunos profesionales que conocedores de que el derivado bueno de la cannabis, el CBD, el cannabidiol, que se utiliza en el contexto de la epilepsia para aquellos pacientes que no han respondido adecuadamente a los medicamentos tradicionales, inhibe el metabolismo de la nicotina porque es inhibidor de varias vías como la citocromo 2 a 6, 2B6 y la urodinilgluconiltraferasa 1 a 9 que participan en el metabolismo y conversión de la nicotina hacia cotinina. Al inhibirlos, favorecen que haya niveles más adecuados de nicotina para disminuir el craving, es decir, el deseo incontrolable de consumo, y es una también de las alternativas el empleo de la CBD como tal, el cannabidiol que lo tenemos presente como producto para el tratamiento de la epilepsia y que podría ser transitoriamente empleado en un programa de deshabituación a la nicotina, como sucede en aquel que desea dejar de vapear o de fumar. Es muy importante tener presente
el efecto que está generando el vapeo en el aerosol, porque esa mezcla que veíamos de propilenglicol glicerol con o sin nicotina, porque eventualmente sacan la nicotina y agregan otras sustancias adictivas como lo constituyen los cannabinoides, daña el epitelio respiratorio y en las personas jóvenes empieza a generar cambios muy importantes en la estructura y funcionalidad del epitelio pulmonar, como podemos ver comparativamente en la foto que existe en la parte inferior a la derecha, qué sucede en los cambios en el no vapeo y en el vapeo activo. Pero el cerebro sufre daños muy importantes de neurotoxicidad. Hay elevación del estrés oxidativo con daño endotelial y efectos de aumento en la agregación plaquetaria que explica fenómenos trombóticos. Hay altos niveles de cromo y cobre derivados de los vapeadores que se traducen en sintomatología gastrointestinal de intensidad variable proporcional al consumo hasta llegar a la colitis. Hay el daño epitelial pulmonar con infiltración de células inflamatorias y caída del óxido nítrico exhalado con inflamación precoz que evoluciona hasta el daño alveolar. Hay alteración del citoesqueleto de todos los epitelios gastrointestinales, en especial la boca, que recibe el primer contacto concentrado de los productos de vapeo, con apoptosis, migración celular, alteración de la morfología, úlceras y predisposición al cáncer oral. Y hay una inactivación de la capacidad de defensa del sistema inmune, con activación de la cascada inflamatoria e inmunosupresión que explica una mayor predisposición a infecciones respiratorias, en especial de índole viral. Este fenómeno también sucede con la utilización de la narguila. Narguila que en muchos sitios, en las zonas rosas, alquilan para que las personas formen grupos y consuman a través de una trampa de agua una serie de hierbas donde predomina la nicotina y que se crea un ambiente común de compartir el aire inspirado y exhalado que predispone a la transmisión de sustancias y de microorganismos que finalmente llevan a contagio, por ejemplo, documentado de tuberculosis a través del empleo de la narguila, conocido también como shisha, y que en zonas, por ejemplo, en Medellín como el Poblado, se alquilan para compartir comúnmente como una experiencia, desconociendo que una sola sesión de narguila puede tener el contenido de nicotina equivalente al consumo de 100 cigarrillos. No debemos olvidar la cocaína, que se está empleando nuevamente en gran cantidad paralelamente con el licor. Y si bien tenemos identificado claramente el riesgo cardiovascular que implica la cocaína, no tenemos la misma claridad con lo que sucede con el consumo de la cannabis. Y viene un concepto que ha sido manipulado para desinformar a las personas. Y es que la marihuana es natural. Y los pacientes dicen, es que eso viene de la mata a la boca, nada lo toca, no tiene por qué ser malo. Cuando sabemos que se ha investigado hasta la saciedad que el cannabis es un factor de riesgo significativo cardiovascular relacionado con eventos coronarios agudos que producen isquemia, que llevan a la alteración de la microcirculación coronaria, que favorecen la fibrilación auricular y que esos más de 500 compuestos que contiene la marihuana actúan en los receptores cannabinoides CB1 y CB2 del organismo, alterando actividades biológicas y que por ende no existe la marihuana medicinal fumada. Existen compuestos como el CBD, cannabidiol, que pueden ser medicinales utilizados por prescripción médica en enfermedades específicas, pero fumar marihuana o consumir tortas de marihuana no es algo que sea desde el punto de vista salud conveniente. Y tenemos la presencia de cannabinoides sintéticos que con diferentes nombres y apariencias se consiguen en nuestro entorno y que son sustancias psicoactivas que se han venido sintetizando desde hace 11 años, que pueden ser mucho más potentes, hasta 100 veces que la marihuana, y que en la actualidad incluso la marihuana, entre comillas, natural no lo es, porque ha sido modificada genéticamente. En la década de los 80 y 90 teníamos marihuana con 3,5% de concentración, que se ha escalado a un 21% en la actualidad, y fumar un cigarrillo de marihuana corresponde a fumarse 6 cigarrillos simultáneamente de lo que se fumaba hace 20 años. Así que vienen una serie de cannabinoides sintéticos con los mismos daños que se producen con el consumo de los cannabinoides vegetales y que se han documentado diferentes estudios que nos hablan de efectos cardíacos
como al acortamiento del QRS y del segmento ST, la aparición de inflamación y disfunción endotelial que predisponen a infarto agudo de miocardio y a evento cerebrovascular isquémico, el aumento del fibrinógeno que explica el mayor número de trombosis en los consumidores de cannabinoides sintéticos o naturales, el engrosamiento de la íntima media carotidia, los fenómenos de nuevos trombos y alteraciones de la conducción cardíaca, la arteriosclerosis acelerada y diferentes estudios de cohortes muy significativos que han demostrado que la marihuana es un factor de riesgo cardiovascular supremamente oneroso para los pacientes y que debemos tener presente, educando en relación con que no existe ese concepto de que la marihuana por ser natural no es tóxica. Yo les digo a mis pacientes cuando me dicen que eso es natural, les replico, natural es un tigre y si se lo encuentra uno se lo come, así que el argumento no es válido que porque sea natural es no. Los cannabinoides sintéticos les recomiendo que bajen de la web este libro, Efectos sociales y para la salud del consumo de cannabis sin fines médicos, porque resalta los problemas cardiovasculares, respaldándolos en publicaciones, los trastornos psiquiátricos y el potencial carcinogénico de todas estas sustancias análogas a la marihuana. Desafortunadamente, por la internet uno consigue vaporizadores que, como vemos, hay de múltiples precios, de diferentes formas, y que uno puede ver, por ejemplo, que este modelo está agotado, que este otro está agotado. Es decir, tienen alta venta y son vaporizadores, entre comillas, para vegetales, pero en realidad las personas lo utilizan para el consumo de marihuana y venden cartuchos purificados de tetrahidrocannabinol para fumarlo sin el olor característico de la cannabis y venden este tipo de marihuana sintética como los Spice Silver o los Spice Gold, los Diamond, etcétera, que tienen apariencia de hierbas que se van a quemar para efectos de meditación cuando en realidad corresponden a las formas de venta de marihuana ilegal. Y es muy importante que miremos en la actualidad lo que está sucediendo con alternativas, como las anfetaminas, que vienen siendo presentadas como la metilendioximetanfetamina o el éxtasis o el cristal MDA en las fiestas electrónicas y que se venden de diferentes tipos y a diferentes precios y que forman el grupo de las aminoindanos. Esas aminoindanos en la década de los 70 tenían la detección de propiedades broncodilatadoras y analgésicas al inhibir la recaptación de catecolaminas, pero también favorecían la recaptación de serotonina y generaban efectos de aumentar la empatía, es decir, en patógenos, y el contacto con uno mismo en tactógenos, como el frecuente consumo del metilendioximetanfetamina o éxtasis. Estos aminoindanos tienen una significativa comercialización en el entorno, son muy populares en las fiestas electrónicas y si nosotros empezamos a mirar sus estructuras, se han dejado en el olvido en el armamental terapéutico médico, a pesar de un inicio que pudo haber sido considerado exitoso debido a los efectos adversos que no presentaron otras sustancias, porque también utilizamos ciertas anfetaminas como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en los cuales el metilfenidato está indicado con buena respuesta sin secuelas y que todo paciente que haya tenido hiperactividad debería ser evaluado por un psiquiatra en la adultez para saber si tiene un trastorno de hiperactividad residual que pueda predisponerlo a una posibilidad de consumo de drogas psicoactivas. Y que en el ámbito de la depresión empleamos el bupropio como una alternativa que puede ser utilizada como monoterapia o complementaria a los inhibidores de recaptación de serotonina con buenos resultados. Pero el resto de las anfetaminas y de las aminoindanos tiene una capacidad de generar lesiones neuronales relativamente persistentes en el tiempo. El 2CB, que tiene una alta comercialización en la actualidad, es una droga derivada de las anfetaminas. Se escucha hasta en las canciones el tusi o cocaína rosada y produce sensación de inquietud, sensación también de placer eventualmente terrorífica, cambios como midriasis, mareo, taquicardia, hipertensión, pero en dosis elevadas, agitación extrema, arritmias, convulsiones, hipertermia maligna, delirio, psicosis, depresión, coma y muerte. Así que ya se han detectado en nuestro entorno personas que mueren y las mujeres son más vulnerables a la utilización de las anfetaminas como el éxtasis. 10 años después de la utilización hay un deterioro, como podemos ver en la foto superior,
y son tabletas que se expenden muchas veces en las discotecas y que han desarrollado estrategias para cuando llega el sujeto que las vende, tocar un pito, poner una canción para informarle a las personas que ya llegó el vendedor, lo vende rápidamente y abandona el sitio, lo que dificulta, por lo tanto, el impedir la comercialización de estas sustancias. Las metanfetaminas son supremamente tóxicas para el sistema serotoninérgico y podemos ver cómo las fibras serotoninérgicas están presentes en una persona sana y vemos su funcionamiento en rojo representado mediante técnicas de resonancia magnética nuclear asociada a isótopos, pero en la adicción se van perdiendo, van presentando apoptosis, van presentando degeneración con una pérdida que se traduce en la aparición de síntomas depresivos que inician generalmente 3 meses después del consumo, más intensos en la mujer por tener un sistema talámico mayor, una mayor cantidad de serotonina, con repercusiones de depresiones de difícil manejo porque no hay sustrato para estimular la liberación y la inhibición de la recaptación de serotonina y que requiere de abstinencia relativamente prolongada de hasta 14 meses para volver a retomar la producción normal de serotonina y estabilizar el sistema anímico. Así que es bien importante intervenir a estas personas y explicarles también, siendo muy enfáticos en que no se pueden mezclar anfetaminas con inhibidores de la recaptación de serotonina ante el riesgo de desencadenar un síndrome serotoninérgico cuyas manifestaciones clínicas son las mismas de un cuadro catecolaminérgico, hipertensión, taquicardia, sudoración, agitación, aumento del peristaltismo, pero con la diferencia de que un síndrome serotoninérgico siempre presenta clonus inducible o espontáneo y eventualmente mioclonías. Cuando tengamos a un paciente con lo que pareciera un síndrome catecolaminérgico, busquemos si tiene clonus y debe presentarlo. Es un cuadro desencadenado por inhibición de la recaptación de serotonina, muy probablemente relacionado con anfetaminas, y tenemos que intervenirlo como tal con el medicamento específico inhibidor de los receptores de serotonina, la ciproheptadina, que se consigue en cualquier farmacia en nuestro entorno. El éxtasis ha cogido tanta fuerza porque mejora la situación ambiental en las fiestas. Hay empatía, sensualidad, paz, euforia, disminución de la timidez, aumento de la sensibilidad, de la resistencia física, pero luego viene la toxicidad serotoninérgica con la aparición de los cuadros paranoides, de la ansiedad, de las crisis de pánico y la paranoia. Ahora hay mucha manifestación de crisis de pánico. Siempre preguntemos si hay detrás de ello un desencadenante como el consumo de sustancias psicoactivas, que también se ha podido documentar, están claramente relacionadas con la presentación de enfermedad cerebrovascular trombótica y hemorrágica y que por lo tanto debemos estar alertando muy bien a nuestros pacientes porque hay preponderancia de estos derrames hemorrágicos en los pacientes con muy pobres desenlaces clínicos y que están asociados a la vasculitis, a la toxicidad y al vasoespasmo generado por las anfetaminas. También tenemos catinonas sintéticas que en su origen fueron derivadas de la planta cat, que son beta-cetofeniletilaminas químicamente relacionadas de manera muy estrecha con las anfetaminas y las metanfetaminas, y la base para la producción de las mismas fue la planta cat, la Cata edulis, que es un prototipo a partir del cual se desarrollaron las catinonas. Y según el informe en Estados Unidos, el término sales de baño, que agrupa este tipo de sustancias, las catinonas, están directamente relacionadas con las anfetaminas y son sustancias como la metcatinona o mefedrona y la catina hipovalerona que producen euforia, aumento de la sociabilidad, pueden mejorar el deseo sexual, pero luego viene la paranoia, la agitación, la alucinosis y algunos pueden tener comportamientos psicóticos y violentos, así que hay que estar muy alerta en relación con la utilización de las catinonas. Otro grupo de sustancias nuevas son las feniletilaminas, el 25-NOME, que es un potente alucinógeno que es psicodélico y de mediana duración. En Colombia no suele venderse directamente como NOME, sino que es una sustancia que suplanta al LSD, venden los denominados papelitos y es la manera como hay que interrogar a los pacientes, preguntarles, ¿usted ha consumido papelitos? Y ellos claramente lo identifican con esa sustancia alucinógena que colocan por vía sublingual, que lo colocan en la conjuntiva ocular y que lo aplican por vía intravaginal y que produce sentimientos de empatía, de estimulación física y mental, aumenta la posibilidad de asociación y creatividad,
sensaciones inusuales en el cuerpo como enrojecimiento facial, escalofríos, piel de gallina, pero luego viene la confusión y los trastornos cognitivos, la dificultad para mantener una conversación coherente, los temblores, las náuseas, el insomnio, episodios de paranoia, de miedo, de pánico, taquicardias, distonías, bruxismos, midriasis, y todo ello porque las personas creen que compraron el LSD, que es comparativamente más seguro, y lo que compraron fue 25N-Bome. ¿Cómo saber cuando una persona tiene el papelito si lo que consume es N-Bome o LSD? Pues simplemente se somete a luz fluorescente, la misma que se utiliza para identificar billetes falsificados, y si es LSD, el LSD es fluorescente. Asocia la palabra L con light de LSD, es fluorescente cuando se expone a la luz, mientras que el 25N-Bome no es fluorescente y es mucho más tóxico que el LSD. El 25N-Bome genera, además de esos trastornos cognitivos, secuelas como la pareidolia, que empiezan a ver formas en las diferentes exposiciones a estímulos ambientales, como puede suceder, me decía un paciente, que él siempre que vaciaba el lavabo veía como un ojo que lo estaba mirando y por eso no le gustaba lavar los platos porque sentía una sensación muy desagradable mucho tiempo después de haber consumido 25N-Bome. Así que los episodios de conductas paranoides persecutorias, de distonía y eventualmente de epilepsia en el adulto, tenemos que relacionarlo con el potencial consumo de sustancias psicoactivas previamente. Los papelitos, que ya dijimos, pueden ser identificados porque son fluorescentes cuando contienen LSD o cuando no fluorescen en EBOME, producen viajes que pueden ser buenos o malos. Las personas quedan a veces con el fenómeno flashback, que días después de haber consumido experimentan la misma sensación que tenían cuando consumieron, afortunadamente de forma transitoria, pero la pareidolia hace que identifiquen formas diferentes en el entorno que las personas normalmente no relacionan. Y por ejemplo van a un bosque y pueden ver un cocodrilo, pueden ver un chimpancé, podrían ver un jabalí, podrían ver una serpiente, podrían ver un tigre en simplemente la vegetación sin que haya en realidad algo que corresponda directamente. Esos papelitos, les decía, se pueden utilizar por vía sublingual, se pueden utilizar en la conjuntiva y eventualmente las chicas lo utilizan por vía vaginal para no ser detectados y van a producir alteración en la percepción del tiempo, sensación de despersonalización y de desrealización, sinestesias porque refieren a oír los colores y ver los sonidos, pero posteriormente la aparición de crisis de pánico, cuadros psicóticos que pueden ser relativamente persistentes. Hay otro grupo de estas sustancias como las peperacinas, que son productos farmacéuticos fallidos, ya que si bien se investigaron con fines terapéuticos, no llegaron a comercializarse. Pero, por ejemplo, la benzilpiperacina o BZP se ha venido empleando con frecuencia como sustituto del éxtasis, píldoras que estimulan el ánimo, que son tónicos sociales o simplemente píldoras para fiesta con diferentes nombres común que hay en el entorno. Así que ver productos como el Jet o como el Orange Extra puede estar asociado con sustancias psicoactivas. Pero siguen habiendo sustancias de origen vegetal que engañan a la gente porque asumen que lo natural no es tóxico. Y el CAT, que es la Cata edulis de una familia de celastráceas originaria de África y de la península arábiga, allí es utilizada de manera masticatoria, como lo hacen con las hojas de coca algunas culturas de nuestro entorno, como son los indígenas de La Guajira. Y los efectos psicoactivos se presentan llevando a un fenómeno de estimulación poco después de haberlo consumido. No es tan común el CAT como planta en nuestro entorno porque los efectos estimulantes dependen de que la planta esté fresca, recién cosechada. Por lo tanto, se han venido utilizando son las catinonas sintéticas, muy emparentadas con las anfetaminas. Y sí tenemos en nuestro medio el consumo de cratón. Como pueden ver a la derecha, el cratón se consigue por internet. Y es la Mitragina especiosa cort de la familia de las rubiáceas, un árbol grande que se encuentra en las regiones tropicales y en Asia, y tiene una serie de alcaloides, incluyendo la mitragina, la metrafilina, la hidroximetriginina, que son estimulantes, quitan el dolor, mejoran el estado de ánimo y tienen un comportamiento muy similar a los de los opioides, por lo cual lo utilizan para el manejo de los síntomas asociados al síndrome de abstinencia de opioides e incluso quienes lo utilizan para el control de dolores como una alternativa natural. Otra planta que se ha venido utilizando es la salvia divinorum,
que es una lamiácea procedente de Oaxaca, México, en su origen, y que contiene la salvinorina A, que varía la concentración dependiendo de la planta, la época de la cosecha, el método de concentración, etcétera, y que produce alucinaciones de corta duración, pero muy intensas. Y se consigue con nombres muy comunes como María Pastora, o como Divine Sage, o como simplemente salvia, y los usuarios inhalan el extracto de la salvinorina o la vaporizan o la fuman las hojas secas de la planta y sus efectos son similares a los del LSD. En el entorno venimos también viendo que se emplean sustancias como el polvo de ángel, la fenciclidina, relacionada estructuralmente con la ketamina y que se sintetizó en 1950 y que se dejó de utilizar por los efectos neurotóxicos, porque eran intensamente negativos, llevaban a la confusión, al delirio y a la psicosis, pero se sigue generando ilegalmente. Cuando nosotros hablamos de las triptaminas, es importante tener presente que las triptaminas están presentes de manera natural en plantas y en animales y son análogos de la serotonina. Recordemos que de la serotonina se deriva la melatonina y está presente incluso en sapos como los bujos, pero más comúnmente en Colombia en los géneros Rhinella, que tenemos el sapo Rhinella marina y Rhinella horribilis. Por eso no se extrañen si escuchan el antecedente de que alguien cogió un sapo, lo molestó para que botara la leche y estuvo lamiendo al sapo para que la leche le produjera el efecto de las triptaminas, que son alucinógenos psicoactivos más intensamente presentes en ciertos órganos y en ciertos hongos, como psilocibina del género psilocibe que están en nuestro entorno. Y por eso hay personas que van a coger hongos, a consumirlos, para tener el efecto de esas triptaminas que son psicodélicas. La dimetiltriptamina se encuentra en varias plantas y seres vivos, pero el consumo por vía oral no es muy frecuente porque es rápidamente inactivado por la monoaminoxidasa. Por eso es que lo consumen con inhibidores de la monoaminoxidasa como lo constituye la ayahuasca. Así que en los clubes de yagé, cuyo principal componente es la ayahuasca, también le agregan plantas que contienen dimetiltriptamina porque la ayahuasca inhibe la monoaminoxidasa, la dimetiltriptamina se dispara y las alucinaciones sobrevienen. Recordemos que la ayahuasca como Anisteriopsis caapi es solamente uno de los componentes del yagé, que se emplean otras plantas como la Psychotropia viridis, como la Diploteretis taberana, y que la mezcla de todo esto es lo que finalmente lleva a que las personas experimenten con buena intención, pero a veces con el peor de los resultados, porque no hay psiquiatra que no tenga por lo menos un paciente psicótico por haber consumido yagé. Así que es algo que hay que tenerlo presente. Yo tuve la posibilidad de atender a una periodista que quería escribir un artículo sobre el yagé y para tal efecto quiso experimentar en ella misma, asistió a un club del yagé, lo tomó y fueron los padres quienes me llevaron a consulta a la paciente porque ella afirmaba categóricamente que de ahí en adelante podía leer el pensamiento de los demás en un claro evento psicótico, una psicosis exotóxica que finalmente se corroboró había despertado un cuadro psicótico de base y hasta el día de hoy la paciente debe recibir tratamiento antipsicótico. Hay también un consumo, sobre todo a nivel de escolares, de los denominados leyes ODIC, que corresponden a sustancias volátiles como el tricloretano, el tricloroetileno, presentes en los pegantes y que llevan a que las personas tengan una sensación que son livianos, se les despega la cabeza, están volando y alucinaciones muy vividas que explican por qué hay niños de la calle que bajo efectos de esto se han rociado en el cuerpo los pegantes y luego se han prendido fuego. Yo tuve la posibilidad de atender a dos de ellos en el hospital infantil. Desafortunadamente, por la extensión y gravedad de sus quemaduras, murieron y todo derivado del consumo de inhalantes. Por eso fue que se prohibió la utilización del solvente liquid paper, porque estaba siendo utilizado en las clases y en los colegios como inhalante y droga de consumo que generaba cuadros de agitación, excitación, agresividad, incluso convulsiones y deterioro cognitivo muy importante. Pero constantemente aparecen nuevas drogas que se sustituyen por otras. Por ejemplo, recientemente las tabletas de Pink que contiene clefederona, la clorometcatinona, derivada de las catinonas, muy similar al efecto de las anfetaminas y que puede producir incluso alucinaciones. Pero hay un surgimiento del carcubi y a uno no le suena a nada eso
y es un componente de mezclas de benzodiazepinas tipo clonazepam o prazolam con hachís, es decir, con cannabinoides, harina, colorantes y antipsicóticos como la olanzapina. Recordemos que las benzodiazepinas o ruedas, y ya bajo la forma mezclada con cannabinoides como el carcubi, es utilizada para drogar a veces a las chicas y como genera en dosis elevadas una amnesia anterógrada, pues son víctimas a veces de violación sin que posteriormente tengan claridad de lo que sucede. Como veíamos, las drogas en nuestro medio están cortadas, contaminadas con fentanilo, la denominada droga zombie que ha llevado a que en Estados Unidos se produzca la tragedia de una mortalidad de alrededor de 300.000 personas, que es algo así como tener el CAM no lleno y que en un momento determinado murieran en menos de un año esta cantidad de personas. Pero el fentanilo tiene algunos análogos como la desomorfina, muy económica y fácil de producir, denominada el crocodil, porque está siendo empleada con base en ese tipo de sustancia, la desomorfina, que es hasta 10 veces más fuerte que la heroína, más barata, más tóxica y que genera reacciones cutáneas muy importantes, inflamatorias, que llevan a que la piel desarrolle escamas, engrosamiento, cerosis muy importante que da a la piel un aspecto de cocodrilo, pero que adicionalmente viene contaminada en su producción con bacterias multiresistentes que llevan a la generación de infecciones desfigurantes con este tipo de lesiones tan deformantes en las personas que los han consumido, que de seguirlo consumiendo no viven mucho más allá de 2 años. En relación con los poppers, el nitrito de amilo que se consigue en las tiendas sexuales sin ningún tipo de restricción genera una sensación de vasodilatación porque favorece el aumento del AMP cíclico y la liberación de óxido nítrico endógeno, con una sensación similar al orgasmo que dura aproximadamente 1 minuto. Pero el poppers produce hipotensión, puede favorecer arritmia, cefalea, disminuye la oxigenación porque produce metamoglobinemia como todos los nitritos, lleva a inmunosupresión y tiene interacciones medicamentosas graves. Y la más importante recordarle que si una persona consume inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como sildenafil, vardenafil o tadalafil, o en aras de lograr una erección, y simultáneamente consume poppers por diversión, pues los inhibidores de fosfodiesterasa elevan el AMP cíclico, los poppers elevan el AMP cíclico y se inhibe su degradación al estar inhibida la fosfodiesterasa, por lo tanto hay una vasodilatación incontrolada que va a llevar a shock y potencialmente a peligro de muerte. Así que nunca se debe mezclar poppers con inhibidores de fosfodiesterasa como potencializadores sexuales. Es bien importante entonces que nuestros pacientes hagamos este interrogatorio, interroguemos acerca de los factores de riesgo educacionales, familiares e individuales que pueden vulnerabilizarlos respecto a la curiosidad a la utilización de sustancias psicoactivas que están en constante renovación y que finalmente le estemos recomendando las bonitas adicciones, porque uno puede volverse adicto al estudio, al yoga, a la relajación, a la atención plana o mindfulness, tener un sueño adecuado para efectos de la recuperación del funcionamiento cerebral, hacer ejercicio, realizar su trabajo, ejercer una sexualidad responsable, tener una alimentación balanceada, llevar una espiritualidad que equilibre toda nuestra vida y tener en mente no a las drogas ni por curiosidad. En la parte inferior está el nombre mío, uviergomez@gmail.com, mi correo. Por si ustedes desean tener esta presentación, simplemente escríbanme que se les compartirá en formato PowerPoint para que lo utilicen libremente en los contextos que ustedes consideren pertinentes. Y también está mi WhatsApp, el 312-297-6764, por si tienen alguna duda, requieren alguna orientación, estaré a la mayor brevedad posible dispuesto a atenderles. Mil gracias por la atención que me dispensaron y dejo de compartir para escuchar sus preguntas, dudas o inquietudes. Doctor Ubier, muchas gracias por este excelente charla, enorme. Y indudablemente, qué desconocimiento tenía uno sobre esta parte. Al menos yo desconocía mucho estas drogas que están, de las que usted estuvo hablando en este momento. Aquí yo le voy a adelantar una pregunta que me hicieron de hace rato por el WhatsApp y es, ¿cuál es la droga esta más común que están utilizando a veces en los taxis para que la persona la drogan directamente y esa persona queda, la pueden atracar, le pueden hacer cosas y queda después con alucinaciones, inconsciente, no recuerda absolutamente nada? Están preguntando directamente eso.
Hay diferentes drogas que se utilizan en esa situación y, por ejemplo, sucede. Y he tenido testimonios de pacientes en que, por ejemplo, tomaron un taxi y el taxista dijo, ¿usted le disgusta que yo pare un momentico a tomar allí un cafecito? Si quiere, venga, yo también le invito para que se tome. Las personas lo miran como algo muy normal y le aceptan una bebida y resulta que esa bebida ya viene con gotas de clonazepam o gotas de alprazolam que no alteran mucho el sabor, que antes le dan un sabor agradable a las sustancias con las que les entran en contacto, y las benzodiazepinas en dosis altas producen una sensación de tranquilidad que evitan la activación del sistema de alarma, permiten la sugestionabilidad y la pérdida de la voluntad, la persona obedece a aquellas cosas que se le piden y luego produce una amnesia anterógrada en que la persona ya va a perder parcial o totalmente los eventos que rodearon al momento de la administración. También existe la posibilidad de lanzarle a la persona o de soplarle escopolamina que la extraen en nuestro medio del cacao sabanero, la planta como tal, y que basta con pulverizar las semillas para tener una capacidad de, con una sola semilla, producir el efecto de la escopolamina, que también va a producir pérdida de la voluntad y que va a producir amnesia, eventualmente agitación, lo que contrarrestan dándole a esa persona benzodiazepinas para que obedezca y no se torne agresiva. Entonces, se están empleando benzodiazepinas, se están empleando la escopolamina con ese objetivo, pero lo que más comúnmente emplean son benzodiazepinas en gotas. No hay certeza cuando uno compra, por ejemplo, licor, porque muchas veces incluso la cerveza como tal la funcionan por debajo, le agregan las benzodiazepinas, la tapan con silicona y luego la venden en la calle y aquel que la compra lo sigue y finalmente lo despojan de sus pertenencias porque rápidamente va a quedar en una situación de indefensión y va a quedar con pérdida de la voluntad, va a entregar hasta la clave de sus tarjetas y demás y después no va a tener a quién acusar o de qué denunciar porque no se acuerda absolutamente de nada. Muchas gracias por la respuesta, doctor Uller. Aquí hay una pregunta que hacen por el chat. Dice, buenas noches para todos, excelente conferencia, doctor Uller. En el contexto del paciente fumador, ¿la dosis elevada de ácido ascórbico podrían repercutir en la formación de cálculos renales o hay alguna estrategia para evitar este efecto secundario? ¿Durante cuánto tiempo se recomienda la suplementación con vitamina E? Muy bien, la vitamina E es una vitamina que, como todas las sustancias, obedece a un principio que se denomina la hormesis. Y es que las sustancias, cuando las utilizamos en dosis bajas, pueden tener el efecto opuesto a cuando se utilizan en dosis altas. Los estudios que se iniciaron hace 10 años con dosis elevadas de vitamina E, que se empleaban hasta 2.000 unidades internacionales diariamente, se asociaron a mayor incremento de eventos adversos cardiovasculares. Así que no necesariamente más es mejor. Por eso les hablaba yo de que utilizar 400 unidades internacionales de vitamina D diariamente es suficiente para los requerimientos del organismo y al ser una vitamina liposoluble, permite entonces que su dosis pueda ser administrada una vez al día, tan solo 400 unidades internacionales, que es una de las presentaciones más comunes que contamos en el entorno. Concomitantemente de la vitamina C, que si la queremos utilizar como antioxidante, podríamos darla 500 miligramos 3 veces al día y de esa manera tenemos una antioxidación global durante 24 horas o 1 gramo cada 12 horas es una alternativa concomitantemente con tan solo 400 unidades de vitamina E. Pero es diferente el contexto cuando utilizamos la vitamina E parenteral, porque las dosis que se obtienen con la vitamina E, que la presentación habitual del entorno es de 10 gramos, no es posible obtenerlas cuando se da por vía oral porque hay una absorción que es saturable y si yo suministro 4 gramos por vía oral, lo que voy a obtener es aumento del peristaltismo y diarrea, sin una absorción significativa, porque los receptores ya están saturados. Así que no se equiparan las dos vías. La vía por parenteral sí puede ser seguida de una captación por todos los tejidos del organismo cuando están deficitarios de la cantidad requerida de vitamina C para su funcionamiento adecuado porque nosotros, a diferencia de la gran mayoría de los mamíferos, no producimos en nuestro organismo vitamina C. Tuvimos una mutación ancestral de la L-gulanolactona oxidasa que a partir de la glucosa produce vitamina C en la gran mayoría de los mamíferos. Pero el ser humano, los chimpancés, algunos murciélagos, las zarigüeyas, somos de los pocos animales que no producimos vitamina C y es muy interesante ver que los animales que producen su propia vitamina C no presentan arteriosclerosis.
Así que eventualmente la arteriosclerosis podría estar relacionada o favorecida por una disminución de nuestra capacidad antioxidante y por un mal consumo de vitamina C que está presente en muchos alimentos. Recordemos que la fruta que en nuestro medio más tiene vitamina C no es ni el limón ni nada, nada, sino la simple guayaba. Así que comer guayaba diariamente, media por la mañana y media por la noche, podría ser una alternativa natural que suple los requerimientos de vitamina C que una persona puede tener y complementarla con la vitamina E. Parenteralmente se utiliza con otros objetivos, como antiinflamatorio para el control de dolores, como antineoplásico. Estudios que fueron hace mucho tiempo realizados por Linus Pauling, en que se encontró que, por ejemplo, el tejido tumoral utiliza glucosa para su reproducción y como son análogos estructurales la vitamina C y la glucosa, el cáncer capta cuando hay una alta concentración de vitamina C dosis muy elevadas de vitamina C que favorecen su oxidación y que favorecen la apoptosis y puede ser un coadyuvante en ciertos tipos de cánceres si se quiere un manejo complementario. Pero para el tabaquismo, lo ideal es que durante el proceso de tratamiento esté recibiendo 500 miligramos cada 8 horas con 400 unidades de vitamina E durante el tiempo del tratamiento, que en general son 3 meses para que una persona logre la abstinencia. Muchas gracias, doctor Ubier, por su respuesta. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿el consumo frecuente de vitamina C en presentación masticable representa algún riesgo para la salud? En mi familia No. no fumamos, pero en el primer piso de la casa sí lo hacen, lo que nos convierte en fumadores pasivos. Sí, el consumo de vitamina C en dosis de 500 miligramos cada 8 horas no representa ningún riesgo. Hay quienes han hablado de la posibilidad de que el ácido ascórbico se convierta, junto con la presencia del calcio en oxalato, es uno de los metabolitos de la vitamina C, y el ácido oxálico, perdón, y el ácido oxálico es capaz de captar calcio y precipitarse en el riñón como oxalato de calcio. Pero eso requiere de la coexistencia de una, primero, disbiosis intestinal porque nosotros todos poseemos una bacteria, el Oxalobacter formigens, que es capaz de captar cristales de oxalato y degradarlos, porque el ácido oxálico constituye su principal fuente nutricional. Cuando adolecemos de esta bacteria y tenemos disbiosis intestinal, si hay una mayor absorción de oxalatos, por ejemplo, que abundan en la espinaca, que abundan en las chocolatinas, y si no tenemos una buena hidratación por vía oral y consumimos dosis altas de vitamina C, teóricamente se podría favorecer la formación de cálculos renales, pero es muy inusual, no es común, y en esas dosis podría ser más común las dosis elevadas, pero los pacientes se les suministra vitamina C en solución salina, por lo tanto tienen una hidratación paralela y se les recomienda hidratarse antes y después de haberla recibido, lo que minimiza cualquier riesgo de litiasis. Y lo que le debemos recomendar a las personas para que tengan una absorción de calcio cuando reciben carbonato de calcio o citrato de calcio como suplemento es que la tomen con los alimentos, porque cuando se toma con estómago vacío hacen picos de calcio que sí favorece la eliminación de mayor cantidad de calcio por vía renal. Y lo otro que hay que recomendarle a las personas que hacen cálculos renales es que disminuyan el consumo de sal. Nosotros requerimos para funcionar adecuadamente 2 gramos de sal y consumimos 12. Esos 10 gramos de sal adicionales por cada gramo de sal en exceso que consumimos requerimos eliminar paralelamente por vía renal para expulsar el sodio 60 miligramos de calcio. O sea que para eliminar esos 10 gramos de sal estamos perdiendo 600 miligramos diarios de calcio, lo cual contribuye a la osteoporosis y podría predisponer también a los cálculos renales. Entonces, mejorar la dieta, hidratarnos bien, tomar la vitamina C, tomar el citrato o el carbonato de calcio junto con los alimentos son medidas que podemos hacer para evitar cualquier complicación. Pero la toma de la vitamina C es segura incluso por periodos indefinidos. Muchas gracias, doctor Ubier. Aquí hay otra pregunta. Dice, por favor, nos recuerda la utilidad de la ciprotadina en el caso de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas. La única indicación que conocía de este medicamento era para los niños que presentaban alteraciones en el apetito. Sí, la Ritalina como tal, el metilfenidato, recordemos que las anfetaminas son de gran utilidad en las personas que tienen trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Parecería completamente ilógico que alguien hiperactivo genere control de su hiperactividad cuando tiene una anfetamina, pero recordemos que cuando hay una sobreestimulación, hay una regulación a la baja de los receptores, hay una hiperpolarización de los mismos y hay un control que permite que ellos presten atención durante su actividad académica y se le puede suspender durante el día para efectos de que no haya
una necesidad, una habituación, un estímulo muy sostenido. Pero es muy importante tener presente que el bupropión, que es un derivado anfetamínico, es también un antidepresivo que nosotros podemos emplear para mejorar la dopamina en el caso específico de las depresiones que son hipoactivas, que son con debilidad marcada, que son con falta de energía, las depresiones anérgicas con muy buen resultado. El bupropión lo empieza uno en 150 miligramos, no lo excede de 300 miligramos en dosis de liberación extendida administrada en las mañanas, porque como derivado anfetamínico, si se toma en la noche puede producir insomnio. Y es una de las medidas que podemos utilizar complementariamente en los pacientes que están recibiendo inhibidores de recaptación de serotonina cuando es afectado el deseo sexual, que puede llevar a implicar hasta el 60% de los tratados con inhibidores de recaptación de serotonina. Por eso en aquel que está recibiendo fluoxetina, sertralina, paroxetina y similares, siempre hay que preguntarle cómo está su deseo sexual y en caso de que esté hipoactivo, uno podría adicionar 150 miligramos de bupropión para mejorar el deseo y el desempeño sexual, y es otra de las indicaciones que tenemos en medicina de la utilización de este tipo de sustancias. Corregir el deseo sexual se puede hacer con bupropión, pero también en la mirtazapina, en las personas delgadas con trastornos del apetito, puede ser combinada con inhibidores de recaptación de serotonina, mejora el deseo sexual, pero aumenta el apetito, mientras que el bupropión quita el apetito y por eso es que lo hemos escuchado en el contexto de coadyuvante en el manejo de la obesidad. Muchas gracias, doctor Ubier. Aquí hay otras preguntas muy relacionadas. Dice, la piperacina a la que usted hizo mención es el mismo que se utiliza como antihelmíntico. No, es estructuralmente relacionado, pero recuerda que, por ejemplo, tenemos antipsicóticos piperacínicos, piperidínicos. La piperacina hace relación más a una estructura química que comparten muchas sustancias diferentes que exclusivamente a la piperacina que utilizamos como antihelmíntico, que sí tiene esa estructura, pero que no tiene una absorción significativa, sin embargo comparte ciertos efectos adversos, como por ejemplo, si alguien toma como antihelmíntico la piperacina, que es de elección los pacientes cuando tienen una gran cantidad de huevos de Ascaris, porque se requiere esa parálisis flácida y no de la espástica que genera el pamato de Pirantel. Si yo le diera pamato de pirantel a alguien para desparasitarlo de Ascaris, si tuviera gran cantidad, puedo propiciarle una obstrucción intestinal porque produce una parálisis espástica. La piperacina la produce flácida, pero en sobredosis puede producir complicaciones como la acaticia, propio de los antipsicóticos con estructura piperacínica. Aquí otra pregunta sobre las benzodiazepinas, específicamente midazolam, utilizada para la violación. ¿Es así o es otra de esa familia? ¿No son usadas en este fin? Sí, el midazolam básicamente tiene como presentación en nuestro entorno la inyectable. Por eso es un medicamento esencial en cuidados intensivos, puesto que una persona en cuidados intensivos recibe dosis bajas de fentanilo, dosis bajas de midazolam, y eso propicia de que no tenga una huella nésica, una recordación de un evento traumático como la permanencia en cuidados intensivos, pero no viene por vía oral ni viene en gotas. En nuestro entorno sí se consigue el alprazolam en gotas, que viene con un sabor que es muy similar a la sandía, y se consigue el clonazepam, que viene con un sabor que es neutro. Por eso es utilizado en gotas que ya tienen la disolución para adicionarle las bebidas. Y hay que tener mucho cuidado cuando estemos en eventos sociales, mantener las bebidas en mano y tapadas para evitar que alguien desapercibidamente les pueda agregar las benzodiazepinas. Y a veces alertar con ciertas claves, como sucede a las chicas cuando van a las discotecas, que si alguien se les acerca y les pregunta qué están tomando, dicen qué cóctel estás bebiendo, que se ve muy bueno, y después les dicen yo voy a pedir uno de los mismos y ya le entablan una conversación, y ese que pidieron, que es el mismo que estaba la chica bebiendo, le han agregado la benzodiazepina para cambiárselo en el menor descuido, y cuando ya lo consumen, quedan bajo el efecto de la benzodiazepina potencializada por el licor, y ahí es que puede haber algún tipo de abuso sexual que se ha documentado en el entorno que utilizan esa estrategia. Así que hay que prevenir, y si en un momento determinado van a ir al baño, es mejor que pidan otra bebida, porque las mujeres suelen ir acompañadas al baño, invitan a las amigas, dejan desprotegidas las bebidas, vulnerables a que les agreguen alguna sustancia, y es preferible que cuando lleguen las cambien si es que no quedó alguien de confianza cuidándolas. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál sería el antídoto para revertir una sobredosis de popper o de los papelitos? Desafortunadamente, cuando se consumen poppers, el aumento tan importante que se produce
La metahemoglobina lleva a que se produzca una metamoglobinemia. Los pacientes llegan cianóticos y ahí es importante indagarles acerca de la utilización de poppers porque la saturación está adecuada. Lo que tienen es metamoglobinemia con oxígeno libre que no es captado por la hemoglobina. Uno lo puede diagnosticar también al fondo de ojo, porque si mira un fondo de ojo, ese oxígeno que está libre genera arterialización de la sangre venosa y uno ve que el paciente está cianótico, pero venas y arterias tienen un color similar por el oxígeno libre. Y lo que debe utilizar es azul de metileno, 1 miligramo por kilogramo de peso en solución salina para pasarlo en media a 1 hora y revierte completamente la metamoglobinemia. No se debe olvidar que el azul de metileno está contraindicado cuando la persona está recibiendo inhibidores de la recaptación de serotonina porque es un imán y puede precipitar crisis serotoninérgicas. Si el paciente viene siendo tratado con inhibidores de recaptación de serotonina o consumió drogas de abuso serotoninérgicas como las anfetaminas o las catinonas, se podría revertir una metamoglobinemia secundaria al uso de poppers con la administración de vitamina C, 10 gramos intravenosos, para pasarlo en solución salina en media hora. Bueno, y una última pregunta, doctor Ubier, dice, ¿el uso de la fentermina para adelgazar, qué complicaciones y aumento de dependencia se puede presentar? De la fenformina. o de- Aquí hablan de la fentermina. Fentermina. Fue abandonada básicamente porque si bien sirve para el control del apetito, produce fibrosis de las válvulas cardíacas. Así que debe ser desaconsejada completamente. Y nosotros a veces delegamos en una tableta lo que inicialmente debe ser privilegiado con el estilo de vida. Nosotros no podemos pretender que una persona controle su colesterol adecuadamente con una estatina, si sea muy potente como una rosuvastatina, si primero no está haciendo ejercicio, bajando de peso y moderando el consumo de las grasas saturadas. Así que si una persona sigue comiendo chicharrón, sigue engordando, no hace ejercicio, por más rosuvastatina o atorvastatina que tome, no controla el colesterol. Igual sucede con el peso. No es posible que le mandemos a una persona propio si no está haciendo ejercicio, si no está llevando una dieta, si no está privilegiando el consumo de frutas, verduras, legumbres, si no mejora su capacidad antioxidante. No podemos pretender que con una tableta o con una dieta milagro vaya a controlar el peso porque va a tener rebote. Se trata es de acompañar en un proceso de educación, de orientación a ese paciente para modificar el estilo de vida y de ahí el valor que el programa que lidera el doctor Caraballo tiene porque es eso precisamente lo que hacen, acompañamiento, educación y motivación para adherirse a modificar los factores en el estilo de vida que están repercutiendo en su salud cardiovascular. No sé si tendremos tiempo, pero aquí hacen una pregunta nuevamente, dice, Ah, si hay alguna forma de que uno pueda darse cuenta de que le hayan echado alguna benzodiazepina, a alguna bebida, esmalte o algo así. sí, primero, retroactivamente las benzodiazepinas duran, dependiendo de la dosis, entre 24 y 48 horas en el organismo. En una muestra de orina puede uno detectar la presencia de benzodiazepinas en orina ocasional. También venden los detectores en forma de cuchara, porque se hicieron precisamente para eso y en forma de pitillo, que uno puede conseguir a través de Mercado Libre detectores de benzodiazepina como pitillos o como los nombres que tengan, porque varía el nombre según el tipo de ciudad, como popotes, por ejemplo, en México, pero cambian de color cuando hay una benzodiazepina y pueden detectar hasta 3 sustancias de las que agregan a los cócteles para alertar a las personas cuando utilizan ese tipo de popotes o pitillos y se da rápidamente cuenta. Entonces hay medidas que se pueden implementar durante el consumo o en el postconsumo para saber si le dieron a la persona una benzodiazepina. Bueno, doctor, no le vamos a quitar más tiempo. Definitivamente, qué charla tan bonita. Todo una cantidad de personas, tanto de aquí de Medellín como de otra parte del país y de fuera del país, me han mandado mensajes tanto por el chat como por acá por el celular. Muchas gracias. Excelente charla. De todo punto de vista y muy clara es todo eso. Sí. Un último comentario porque vi una pregunta aquí en el chat de la ciprofloxacina. Recuerden que el síndrome serotoninérgico se trata con cipro, pero no con ciprofloxacina, sino con ciproheptadina, que es un antihistamínico antiserotoninérgico que presentan presentación en tabletas en el mercado muy económico y que se da una tableta cada 6 horas en el caso de un síndrome serotoninérgico. Recuerden que es como uno catecolaminérgico, pero con clonos, y con eso en 24 horas revierte el síndrome serotoninérgico.
Aquí una señora hace un comentario y dice, doctor Ubier, gracias, de ahora en adelante no beberemos más bebidas así, de las que dejemos en la mesa, si vamos a tomar, beberemos bebidas nuevas. O sea, una Por serie favor, de por unas favor. recomendaciones que está haciendo aquí la señora, le quedó bien grabado eso. Muchas gracias, doctor Ubier, por este regalo que le ha hecho a toda la comunidad del país y de todas partes, toda cantidad de gente que se vieron. Gracias por su disponibilidad permanente para ayudarnos a nosotros a vivir mejor y a cuidarnos de toda esta cantidad de sustancias que estamos, a lo que estamos sometidos todos. Doctor Domingo Caraballo, mil gracias por su invitación y gracias a todos los que se unieron hoy para que conformáramos este grupo para compartir. Y a todos los aquí presentes les recuerdo que estas charlas se graban y más o menos por ahí en 2, 3 semanas también sale publicada la grabación, como les dije, en la página de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, donde hay un carpeta especial que se llama Rehabilitación Cardíaca. Ahí vamos colocando todas estas charlas que se van haciendo y entre ellas va a estar la del doctor Ubier, más o menos demora 2 o 3 meses para que la universidad la edite. Nuevamente, gracias a los que nos acompañaron, gracias a todos ustedes y nos vemos el tercer jueves del mes de septiembre. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Hasta Doctor, luego. gracias mil. Soy yo quien debe agradecerle. Mil gracias. Bueno, feliz noche. Feliz noche.